Hace unos días estábamos platicando sobre el aniversario de la Unión Europea y también de la necesidad que hay hoy día de poder tener una conversación global en torno al futuro y al presente con problemáticas que cada vez son pues más y más urgentes. Una de ellas, por supuesto, es el cambio climático. Y hoy tenemos una mesa de lujo. Para mí es un verdadero honor poder saludar en esta mañana a Gauthier Minot, es embajador de la Unión Europea en México. Bienvenido, Gauthier, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchísimas gracias, muy buenos días. Un saludo a ti, a tu auditorio. Gracias por estar con nosotros. También está con nosotros Zoltán Nemet, embajador de Hungría en México. Bienvenido, embajador. Muchas gracias y buenos días para todos, para ti y para todo el auditorio. Muchísimas gracias. Y también se encuentra el embajador de Italia en México, Luigi Di Chiaria. Gracias, embajador. Buenos días. Es un placer, Luis. ¿Cómo estás? Bienvenidos todos. Hoy platicaremos de muchas cosas, pero bueno, abramos con el asunto del cambio climático. Hay discusiones que se están dando en la Unión Europea con respecto al tema del cambio climático. ¿Quiénes son los que más contaminantes están haciendo? No es lo mismo, no contamina igual un país muy industrializado que uno no tan industrializado. Entonces, bueno, pues yo quisiera preguntarles en dónde estamos, qué es lo que están haciendo. Comenzamos con usted, Gauthier Minot, embajador de la Unión Europea. Pues estamos totalmente movilizados sobre el tema. Eso es la gran brújula, digamos, de nuestra acción global. Lo que llamamos el Pacto Verde Europeo, que pretende alinear todas nuestras políticas sobre un objetivo muy ambicioso de descarbonizar nuestra economía de aquí a 2050, con una etapa intermediaria en el 2030 de reducción en un 55% de nuestras emisiones. Y vamos por buen camino. Estamos terminando de adoptar un paquete legislativo de 13 leyes en muchos sectores para permitirnos alcanzar ese objetivo y ojalá incluso superarlo. O sea que es un tema donde estamos comprometiéndonos a nivel europeo, a nivel de bloque. Y luego obviamente nos repartimos el esfuerzo, pero los compromisos que hemos hecho a nivel del Acuerdo de París contra el cambio climático son a nivel europeo. ¿Continúa muy vigente aún estos acuerdos? ¿Ha habido violaciones de algunos países u otros? Menciono el del Acuerdo de París por toda la polémica que se ha venido dando. En algún momento, cuando Donald Trump fue presidente en los Estados Unidos, como que quiso salirse un poco del tema. ¿Qué tanto se está acordando dentro de la Unión Europea, embajador? Bueno, en la Unión Europea, ¿sabes? Esto es un desafío que viene desde lejos. No es que estamos hablando de cambio climático como una prioridad momentánea. Son prácticamente desde los años 70 del siglo pasado que salieron los primeros reportes científicos que ponieron mucha alarma en la comunidad internacional. Hoy en día no es más una cuestión de confutar la base científica del cambio climático o las previsiones catastróficas acerca de las cuales estamos siendo. Y tampoco es, me parece, un problema de contestar la visión de algunos países o de algunos momentos, gobiernos. Tú citabas la administración Trump, pero ahora tenemos una administración democrática con Biden que es súper fuerte sobre cualquier tipo de política para evitar el cambio climático. Se trata simplemente de estimular más acción por parte de todos, cada uno, a la medida en la cual puede contribuir para que nuestra generación y las generaciones que vienen puedan encontrar un planeta que sea vivible y que no tenga otros desafíos globales que nacen desde el cambio climático. Dígame algo, desde Hungría, embajador, ¿cómo se está viendo esto? Porque entiendo que con todo y que hay una Unión Europea, con todo y que hay acuerdos, pues hay países que contaminan más que otros, ¿no? Tengo entendido, por ejemplo, corrígenme si me equivoco, que Alemania, Polonia, Reino Unido son los que más emisiones pues contaminantes emiten. ¿Cómo lo trabajan o cómo lo tratan países que a lo mejor contaminan menos? Bueno, yo podría decir que para Hungría la protección del mundo natural, del medio ambiente, realmente no es un eslogan, sino una misión real. Nosotros sí creemos y que se puede
mejorar la competitividad, se puede aumentar, digamos, la capacidad industrial, reduciendo las emisiones. Y es lo que hemos logrado en estos últimos años, y fuimos quizás el primer país de la Unión Europea quienes han ratificado el Acuerdo de París. Okay. Y bueno, por ejemplo, solamente un ejemplo, sabemos que, bueno, el 14% de todas las emisiones que salen, las emisiones contaminantes, salen de las carreteras. Entonces, que es muy importante también en la industria automotriz, es la transición eléctrica, es lo que se está pasando. Y bueno, en Hungría hemos tomado cuenta de esta necesidad, y ahora podemos decir que somos, por ejemplo, los productores número 4 en el mundo de las baterías eléctricas para obviamente hacer esta transición. Y bueno, en nuestro país se encuentran, digamos, las grandes empresas automotrices del occidente, y también los grandes productores de baterías eléctricas del este, de los países orientales. El asunto de la contaminación en las carreteras de los automóviles es fundamental. ¿Cómo se está avanzando ahí? Porque también empieza, y esto lo conocen todos, hay quien dice es que si no se hace correctamente, producir de forma masiva autos eléctricos puede llegar a ser inclusive hasta más contaminante que el auto eléctrico, que los autos de combustión. ¿Cómo están supervisando que los autos que se fabriquen realmente no estén tampoco contaminando al momento de fabricarlos, embajador? Efectivamente, para cada actividad hay que mirar el balance carbónico. Incluso construir una planta solar, por ejemplo, produce también emisiones, ¿no? Exacto. Entonces, todo contamina. Pero obviamente, al final del día, permite ahorrar muchas emisiones en comparación con una central de combustibles fósiles, ¿no? Lo mismo vale para los vehículos eléctricos. En la Unión Europea nos hemos planteado el objetivo de eliminar de aquí a 2035 todos los vehículos con motores clásicos, lo cual va a significar, como lo decía el embajador de Hungría, una gran transición para esa industria. Por ejemplo, todas las empresas ahora que fabrican sistemas de inyección para motores, pues se van a tener que orientar hacia otras actividades. Pero es importante tener en cuenta que la lucha contra el cambio climático es un todo. Son muchísimos aspectos, políticas que hay que mover, y muchísimos actores que hay que movilizar, no solamente los gobiernos, sino toda la sociedad, para enfrentar este reto, que es un reto donde hay que actuar hoy, no mañana ni pasado mañana, sino hoy. Eso es la gran lección del último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que muestra que la trayectoria sobre la cual estamos es catastrófica. En realidad estamos todos violando colectivamente el Acuerdo de París, ¿no? El objetivo. Y la Unión Europea, por ejemplo, es el 8% de las emisiones globales. Ya hemos reducido mucho desde el 1990, que es el año base. Hemos reducido más de 30%. Y mientras tanto hemos crecido enormemente desde 1990. Entonces sí hemos demostrado que se puede crecer económicamente y reducir las emisiones, pero no es porque uno emite poco que no tenga que hacer el esfuerzo. Todos tenemos que hacer el esfuerzo. Y ayudar también a los otros, y es lo que hacemos de la Unión Europea. Somos líderes también en materia de financiamiento internacional de la lucha contra el cambio climático. Más o menos estamos alcanzando el cuarto del objetivo sobre el cual se han comprometido los estados más desarrollados de proveer $100 mil millones al año. Nosotros sí estamos haciendo la tarea de más de $25 mil millones cada año, pero otros no lo están haciendo, lamentablemente. A ver, díganme algo, porque esto es bien interesante. Ustedes, al final de cuentas, son representantes de sus estados y representantes de la Unión Europea. Pero una cosa son los políticos y otra cosa son los ciudadanos, ¿no? La gente que de a pie, y que tienen distintas opiniones en una zona tan diversa como Europa. Quiero preguntarle, embajador, por ejemplo, en el asunto de los autos, ¿cómo lo están tomando las industrias en particular? ¿Cómo lo toman los ciudadanos en particular? A lo mejor a algunos no les gusta mucho la idea de reducir o de vender un cambio, ¿no? Pienso en grandes marcas pues de coches que contaminan muchísimo, pero que se venden también muy bien. ¿Cómo lo está tomando la industria en particular? ¿Cómo lo toman los ciudadanos el cambiar a autos eléctricos? ¿Qué ve usted en Italia y en Europa?
Yo diría que hoy en día casi la importancia de la acción política está reducida por el hecho que los mercados a nivel internacional compran más y más la causa del cambio climático y la causa de la sostenibilidad. Hoy en día una gran empresa a nivel internacional se tiene que poner un problema de imagen, no importa cuál que sea el sector, porque los consumidores son mucho más conscientes de los desafíos globales y son mucho más atentos, ¿no? Y exigentes a la hora, cuando van al mercado, a elegir un producto. Entonces, bueno, por ejemplo, en el caso que citaba Gauthier, que para 2035 prevemos un phasing out de los motores a combustión interna. Claramente hay una reacción de la industria, simplemente porque puede ser que sus planes no eran tan radicales para 2035, pero hoy en día yo creo en la industria europea nadie contesta que vamos hacia una revolución. El problema del coche eléctrico no es tanto, para volver un momentito a lo que decíamos antes, no es tanto el coche eléctrico en sí. Porque después, si tú cargas un coche eléctrico con energía producida por hidrocarburos, sí, claro, el resultado es el mismo. Entonces, detrás del coche eléctrico hay una visión de transformación de los sistemas económicos. Ya estamos dentro de una nueva revolución industrial que va a revolucionar totalmente nuestra concepción y nuestra visión del proceso productivo, de la interacción entre medio ambiente, comunidad y sistema económico. Es totalmente fascinante. Yo creo que en los próximos años nos esperan transformaciones que van a ser muy, muy, muy interesantes. ¿Cómo lo ven en Hungría? ¿2035 si llegamos a esa meta? ¿No es muy ambiciosa? Bueno, yo pienso que yo estoy muy optimista porque me parece que la industria ha tomado muy bien este movimiento y lo están haciendo muy bien, transformándose todas esas condiciones. Y también soy optimista porque veo, la generación más joven que está muy abierta, ¿no? y muy cooperativa sobre esto. Y también el modo de ver, obviamente, por ejemplo, si vemos el sector de automotriz, el modo de circular en el futuro ya será completamente diferente que nuestra generación. Por ejemplo, este concepto de car sharing está funcionando muy bien entre los jóvenes. Entonces me parece que la gente pero también una cosa que ayuda bastante, ahora que tenemos una crisis de los combustibles, que la gente paga mucho dinero para comprar gasolina. Este tema, la idea de los carros eléctricos viene muy bien a mucha gente, ¿no? Porque sabiendo, si la gente todavía está también concentrada, en minimizar sus gastos, la industria de coches eléctricos es quizás una vía de escapar en el futuro. Y la gente ve que se gasta menos energía, se llega, al mismo tiempo, se puede reestructurar mejor la circulación. Eso es una vía que podrá funcionar y va a funcionar en el futuro. Y son cada vez más agradables de manejar, además. No sé si ya has manejado uno. Sí, claro. Sí, pero es más son agradable. cada vez más potentes, más... y se manejan solos algunos de ellos prácticamente. ¿no? Estos famosos Tesla me parece que se manejan solos. Oiga, a ver, hablando de esto, de que son más agradables y más fáciles de manejar, déjenme irme un poco por el cambio climático, pero meterme a otras vertientes. Está discutiéndose en el Parlamento Europeo, entiendo, un intento de regulación de inteligencia artificial. Y vaya que la inteligencia artificial contamina también de alguna u otra manera. En Italia han hecho cosas interesantes con la inteligencia artificial, incluso entiendo que se suspendió por un momento el famoso ChatGPT, luego ya regresó, etcétera. Entrando un poco con el cambio climático, pero al mismo tiempo este gran reto que enfrenta la humanidad y que está enfrentando evidentemente la Unión Europea, que va en vanguardia en varios de estos elementos, ¿cómo lo ven? ¿Qué viene en el futuro? Leía por ahí algunos articulistas y decían, lo que hemos avanzado en estos años
en estos últimos 5 años es prácticamente es superior a lo que habríamos avanzado en los últimos 20 años. Es decir, estamos avanzando a ritmos brutales este asunto y tiene implicaciones por todos lados. ¿Qué me dice, embajador? Que es un reto que veníamos venir desde hace ya muchos años. Sí. Y de hecho en la Unión Europea se presentó hace 2 años un proyecto de legislación que ya está bien avanzado en el Parlamento Europeo y en el Consejo, los 2 colegisladores de la Unión Europea. ¿Y qué plantea este proyecto? De categorizar los servicios de inteligencia artificial en 4 categorías. Okay. Una categoría que no plantea peligro, los juegos, por ejemplo. Otra que plantea un nivel mínimo de riesgo. Otro que presenta un nivel elevado de riesgo para los derechos de las personas. Por ejemplo, sistemas que van a servir para seleccionar candidatos para acceder a un empleo. Ya. Y otros que queremos prohibir totalmente. Por ejemplo, sistemas que van a categorizar cada individuo en función de su confiabilidad social, como ya existen algunos ¿Confiabilidad social? Sí. Como un puntaje de pues, sociedad. Como, por ejemplo, si criticas el partido en el poder, ¿no? Eres categorizado como alguien no confiable. Y entonces te va a ser más difícil acceder a la universidad, acceder a un préstamo, etc. Eso ya existe en China. Exacto. En China han tratado de hacer algo similar. Y obviamente con la inteligencia artificial hay muy grandes riesgos. Y este tipo de servicios claramente nos parecen ir en contra de los derechos fundamentales de la persona y los queremos prohibir. Obviamente, como decías, la tecnología avanza muy rápido, entonces obliga también a nuestros legisladores a tomar en cuenta los últimos avances para tener una legislación al fin del cuenta, la que será adoptada, que sea la más actualizada posible. ¿Qué me dice, embajador? ¿Qué están haciendo en Italia? Bueno, Italia, como tú dijiste, fue el primer y puede ser quizá el único país europeo occidental a prohibir momentáneamente por un problema de derechos, ¿no? De derechos de privacidad. De privacidad. Ahora ChatGPT se puede utilizar tranquilamente. El problema resta porque, como tú decías, el avance tecnológico es tan veloz que a veces, como ha ocurrido en el caso de la última versión de ChatGPT, cuyo resultado ha sorprendido, ha maravillado los mismos el mismo creador. Entonces es un poquito difícil. Tuvimos una charla muy interesante en el Club de Industriales con un experto italiano que ha sido el creador del primer microprocesador y de la tecnología de las pantallas táctiles. Y por el momento yo me quedo con la gran diferencia entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial es que la inteligencia humana tiene una conciencia. Por ejemplo, ChatGPT utiliza como banca de datos todo lo que hay en Internet. El problema es que en Internet hoy tenemos un problema de fake news que la inteligencia artificial no reconoce. Afortunadamente la conciencia humana gana todavía, pero es un problema para el futuro y creo que vamos a estar más y más ocupados en discutirlo. ¿Qué pasa en Hungría, embajador? Bueno, Hungría, tenemos ya la conciencia de que la inteligencia artificial es un digamos, podríamos decir, un fenómeno que puede llevar sus riesgos y que es una quizás si comparamos, las posibles consecuencias que puede tener, vamos a por ejemplo, la entrada en el mundo de la telefonía móvil, ¿no? Y como cuando llegó el Internet también hizo una gran revolución. Y estamos viendo de qué es capaz la inteligencia artificial. Por ejemplo,
ejemplo, estamos ahora en la época de los bachilleratos, ¿no? Ahora que son esta semana que se hacen los exámenes y muchos han intentado con el ChatGPT a resolver las diferentes tareas y es impresionante que uno puede pasar por el bachillerato, simplemente utilizar estos programas. Y entonces, bueno, eso conlleva después en el futuro sus conclusiones que tenemos que sí ser muy atentos y además que este es algo también que se mueve, porque no sabemos de qué será capaz de nuevo y cómo podrá transformarse todo esto en el futuro, que es bastante complicado. Sí, hay que controlarlo, tenemos unas reglas claras en su utilización, porque si no es controlado, entonces puede llevar a consecuencias todavía imprescindibles. Nos decía usted hace un momento, embajador, sobre el tema de los autos, el modo de transporte, cómo ha cambiado todo de generación en generación. Todo ha cambiado de generación en generación. Y quisiera cerrar esta mesa que se nos fue como agua, con esta pregunta en torno al futuro de la misma Unión Europea y al futuro de este planeta. Hoy nos enfrentamos a retos como el fake news, cuestionamientos inclusive en torno al mismo Estado, políticas ultra radicales, discursos de odio que crecen, problemas severos en la sociedad, una sociedad ansiosa, con depresión, con manías, etcétera. ¿Qué ven ustedes en el futuro, particularmente en la Unión Europea? ¿Cómo combatir esto? ¿Estamos preparados para hacerlo? ¿Están preparados los estados para ello? ¿O estamos llegando un poco de sorpresa? Para cerrar, no sé si alguien quiere comenzar con esto, ahora sí que para cerrar, embajador. Yo creo que es muy importante mantener la confianza, justamente, que sí hay un camino para solucionar todos esos retos que son inmensos. Y este camino es la colaboración, la cooperación entre todos los sectores, todos los países. Y pensar que sí lo podemos lograr, porque yo creo que todos esos fenómenos de radicalismo provienen de este miedo frente a esos cambios y a todos esos problemas, ¿no? Que parecen inmanejables. Entonces cada uno se refugia sobre sí mismo y obviamente eso es la mala reacción, porque no hace sino acelerar los problemas y no limitarlos. Y es un poco el mensaje que intenta pasar la Unión Europea, tanto hacia sus ciudadanos como a nivel mundial, el mensaje de que necesitamos más cooperación internacional, más multilateralismo y un compromiso de todos y cada uno, no solamente los estados, sino los ciudadanos y cada sector de la sociedad. Gracias, es Gautier Minot, embajador de la Unión Europea en México. Muchas gracias, embajador. Para cerrar, Luigi Chiaria, embajador de Italia en México. Bueno, yo tengo siempre una visión muy optimista también, porque si miramos atrás, cada época tiene sus problemas, sus desafíos, sus crisis y siempre nos salimos un poquito mejor. Quiero hacer el ejemplo de la crisis del COVID en Europa. En realidad ha reforzado los lazos de colaboración entre los países miembros de la Unión Europea. Hemos salido con un gran plan de relanzamiento económico que prevé también la transición verde, la transición digital, y que va a proyectar nuestras economías en el siglo XXI. También, por ejemplo, la actual crisis desatada por la agresión rusa a Ucrania desde el punto de vista del cambio climático no ha hecho nada más que acelerar y dar mucho más vigor a nuestros planes de transición verde, simplemente para ganar la autonomía energética que en este momento no tenemos, y que somos dependientes de abastecimiento externo y desde Rusia. Entonces, detrás de cada crisis hay una oportunidad, y si uno mira al percurso que ha hecho, yo diría, el planeta, la humanidad en los últimos 25, 50, 100 años,
siempre nos encontramos con nuevos problemas que derivan de la resolución de otros problemas. Siempre va a ser así en el futuro, pero con mejoras evidentes en todos los sectores. Le aprecio muchísimo, embajador, que esté aquí con nosotros. Es Luigi De Chiara, embajador de Italia en México. Y cerramos, embajador Sultán Nemeth, embajador de Hungría en México. Sí, obviamente estoy en una situación difícil porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo antes el embajador, los dos embajadores, el embajador de la Unión Europea y de Italia. Obviamente sí, lo que yo también soy optimista y bueno, hemos visto en los últimos años que siempre cuando la Unión Europea se enfrentaba a una crisis, siempre salía más reforzada de la crisis. Esto es un fenómeno que nosotros hemos visto y obviamente yo creo en esto que será así en el futuro. Lo importante también que los retos, que son retos comunes, sean siempre tratados unidos, ¿no? Y no desde puntos de vista de diferentes ideologías o políticas, porque siempre tratar los retos comunes tienen que estar unidos. Es la regla principal y me parece que siempre la Unión Europea ha pasado este examen con los tiempos. Muchas gracias, embajadores. De verdad, se nos quedan muchas cosas en el tintero. Ojalá podamos hacer más mesas con un poco más de tiempo, pero les aprecio muchísimo, muchísimo que hayan estado aquí con nosotros esta mañana. Mil gracias.